Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal, amigos? Esto es Radio INA y esto es Somos Nuestra Memoria. Un servidor, Juan Stack, les da la más cordial bienvenida. La Secretaría de Educación Pública, CONACULTA, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que nos acompaña el doctor Emiliano Melgar. Bienvenido, Emiliano, gracias por estar con nosotros una vez más. Muchas gracias, Juan, otra vez aquí compartiendo con ustedes este espacio y bueno, vamos a seguir hablando, ¿no?, de piedritas y de materiales de lapidaria, ¿no?, en el México antiguo, bueno, Mesoamérica. Muy bien. El tema de hoy es, como ya lo está adelantando el doctor Melgar, el jade en Mesoamérica. Es el tema que nos ocupará hoy. En la anterior plática hablamos sobre la turquesa, pero son diferentes piedras que tienen diferentes significados, diferentes orígenes, diferentes usos, y todo eso nos lo va a aclarar el doctor Emiliano Melgar. Para empezar, Emiliano, exactamente de qué hablamos cuando nos referimos al término jade. En el caso del jade, digamos que es un poco recordar lo que vimos la charla anterior con la turquesa. En esa ocasión eran piedras azules, ¿no? En este caso son piedras de distintas tonalidades verdes y que, bueno, al igual que la turquesa, cualquier material verdoso le decían esto es piedra verde y casi siempre todos decían es jade, ¿no? Pero el gran problema del jade es que es un nombre genérico para distintos tipos de materiales y que no todos son el mismo tipo de mineral o roca, ¿no? En este caso, sí hay que señalar, al igual que en la turquesa, que al menos los arqueólogos, o bueno, en el medio académico se hace la separación entre el jade verdadero, como el jade químico veíamos con la turquesa, y el jade cultural. En el caso del jade verdadero, pues en realidad son dos grupos de minerales, ¿no? O no, dos rocas principales, que son la jadeita y la nefrita, que aquí en México no tenemos nefritas, pero sí hay en Mesoamérica, aunque no en México, yacimientos de jadeita, al menos no se han demostrado los que se proponen para México, ¿no? A ver, dos términos, jadeita y nefrita. Sí, que son dos tipos como hermanos o... Sí, son como un grupo de minerales parecidos, pero de composición química un poquito distinta. En el caso de lo que nos atañe a México antiguo y Mesoamérica, es que los yacimientos de jadeita, ¿no?, que es un aluminosilicato, bueno, hasta el momento solo se han demostrado en los distintos afluentes del Valle del Río Motagua en Guatemala, ¿no? Y tiene, bueno, una composición química y una dureza muy particular. También tiene, eso sí, un amplio espectro de colores, o bueno, una gama cromática muy amplia. O sea, no todo es verde, eso también hay que aclarar. La jadeita puede tener mezclas de otros minerales y podemos tener, bueno, la que la mayoría aprecia es el llamado jade imperial, ¿no?, que es ese verde esmeralda, como el que tiene el ajuar de Pacal, por ejemplo, el de Palenque. Pero también hay otros tonos, ¿no? Hay un verde más hacia una manzana, que es en verde manzano, verde oscuro, verdes, bueno, ya jades negros, realmente ya no son tan verdes, son ya más bien negros. Hay unos totalmente negros. Hay uno que le dicen el jade galáctico, que es negro con, digamos, como vetitas o chispitas de pirita. Entonces parece como el cielo estrellado. Pero no es de oro y plata. No, es pirita. Es con pirita. También hay jadeitas mezcladas con vetas de mica, ¿no? O jade micacio. Tenemos también jades blancos, jades lilas, jades rosalilas, que los estudios, así como he trabajado, o bueno, no más yo, mucha gente el jade también lo ha trabajado, han visto que los colores lilas, rosalilas se debe probablemente a manganeso, mientras que los verdes puede deberse a cromo, por ejemplo, bueno, a otros elementos, ¿no? Obviamente la jadeita, pues, si te das cuenta, se mezcla con muchísimos otros minerales o elementos que le dan varios colores, y casi siempre podemos encontrar, aparte de jadeita, otros minerales, obviamente, ¿no? Piritas, micas, serpentinitas, y debido a que no siempre el pedazo, bueno, ya cuando nosotros vemos las piezas arqueológicas, no todas, o no en todas las ocasiones, el objeto, sea un pendiente, una figurilla, una cuenta, un mosaico, todo está hecho de jadeita, ¿no? A veces que tiene un pedazo de jadeita y otro mineral en la misma pieza. Entonces, lo que se está llegando a decir con ese tipo de materiales es que son jadeititas,
que es mayoritariamente jadeíta, pero con otras cosas, ¿no? Para poder distinguir de la jadeíta pura, ¿no? Obviamente tenemos, esos serían con el jade verdadero. Con el caso de los jades culturales, que nuevamente ese es un término que se está manejando a nivel científico, pero al igual que se planteaba con la turquesa, que podían mezclar la verdadera turquesa con otras piedras azules, también los prehispánicos podemos ver que mezclaban, o para ellos lo más importante era el tono verde, aunque su verde abarcaba muchísimos tonos, ¿no? Podían haber cafés incluso, que compartían un simbolismo común, y son piedras que incluso pueden darse en zonas geológicas diferentes al Motagua, ¿no? Que hasta el momento, vuelvo a insistir, sus afluentes es la única zona que se ha demostrado que tiene jadeíta, ¿no? ¿Qué otras rocas o piedras y minerales se plantea que se usaron como sinónimos, homónimos o sustitutos del jade verdadero, jadeíta verdadera y sus mezclas? Son las serpentinas, las serpentinitas, las filitas, las lutitas, el mármol verde, el mármol jaspeado, piedras que no todas son metamórficas. También tenemos algunas, incluso calcedonias verdes, cuarzos verdes, o sea, no todas son metamórficas. También tenemos alguna que otra roca sedimentaria, y que muchas de estas las podemos encontrar no nada más en la zona de los Altos de Guatemala, ¿no? Sino los tenemos en México. Tenemos desde toda la Sierra Madre del Sur, parte del eje neovolcánico, como serían los estados de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, en Puebla, en Oaxaca y Chiapas, ¿no? Entonces, y obviamente Guatemala, ¿no? Entonces, si te das cuenta, pues la distribución de estas piedras de tonalidades verdes, pues es bastante amplia. Así como señalamos que para el caso de las piedras azules también hay muchas, pero verdaderas turquesas pues realmente son mucho más al norte, ¿no? Aquí tenemos crisocolas, ¿no? En el caso de las piedras verdes también, ese es el problema, de que como investigadores a todo lo que se vea verde, y sobre todo un verde lustroso y bonito, jadeíta, ¿no? O jade. Pues resulta que, hay que tener cuidado, porque aquí sí tenemos mucha mayor cantidad de rocas y minerales verdosos, pero jadeíta es hasta Guatemala, ¿no? Entonces, ni todas las piedras verdes son jades, ni todas las jadeítas son verdes. Estás hablando de una cantidad de colores, una paleta de colores, digamos, sí, muy amplia, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que distingue al jade si ya no es una piedra solo verde? O sea, ¿se analiza por microscopio? ¿Qué tipo de pruebas hay para...? Al igual que la turquesa y otros minerales y rocas, materiales arqueológicos, como arqueólogos, no solo arqueólogos, sino colaboramos con otros científicos, ¿no? Ingenieros físicos, químicos, de ciencia de materiales, toda esta área le denominan arqueometría, y lo que hacemos es hacer estudios, ¿no? De distinta composición, identificación mineralógica, elementos traza, compuestos. Tratamos de que no sea todos los datos basados en una sola técnica, o técnica analítica o instrumento de análisis, para que entre más estudios hagas, pues tengas mayor refuerzo y certeza de lo que estás encontrando, los patrones que estás identificando, y que tengas sustento, ¿no? Y al igual que la turquesa, no nada más en mi caso, sino muchos otros investigadores desde hace más de medio siglo han hecho muestreos de piedras verdes y han tratado de comparar las piezas de los afloramientos o yacimientos a lo largo de México o Guatemala, y incluso otras partes de Centroamérica, con las piezas arqueológicas, ¿no? En este sentido, algo que sí caracteriza mucho a la jadeíta con sus mezclas, digamos jadeitita y anexos, es que, vuelvo a señalar con el caso de la turquesa, si bien pueden mezclar los materiales, sí se aprecian muchos de los sitios y los grupos prehispánicos que obviamente ellos no contaban con nuestra gama de instrumentos analíticos para saber cuál es jadeíta y cuál no, por los colores, ¿no? Porque obviamente hay algunos tonos de los materiales que pueden presentarse en jadeíta, en serpentina, serpentinita, mármol, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, algunos de estos colores sí son casi exclusivos de la jadeíta, como el verde imperial, ¿no? El verde clásico, un verde militar, estos verdes que tendrían un lustre vítreo, sobre todo cuando están trabajados, muy rara vez lo consigues en otras piedras, ¿no? En la jadeíta o las jadeititas sí lo logras, que parecen no vidrios, pero parecen un tono verde metálico al trabajarse y verse al microscopio óptico, ¿no? Este tipo de trabajo y acabado, que además no se pierde con el paso del tiempo, y un sonido metálico al trabajarse de las jadeítas,
no la tiene ninguna otra de las piedras verdes. ¿Es metálico o cristalino? No. Lo que pasa es que por su gran dureza Ajá. y su composición, tiene entre sus propiedades un sonido, al pegar una contra otra, de sonidos metálicos. Si tú pegas una serpentina contra una jadeita, va a sonar como una roca. Pero si tú pegas jadeita contra jadeita, van a sonar como si estuvieras pegando cuchillos de metal. Entonces, por eso, por ejemplo, en Asia, por ejemplo, en China, en grupos que están asociados, por así decirlo, a las culturas tibetanas, tienen campanas o instrumentos musicales que tienen unos pendientes de jade que suenan entre ellos y tienen un sonido como metal, ¿no? En el caso de aquí de Mesoamérica, lo que tenemos con estos materiales es que, si bien otras piedras verdes podían mezclarse, sí se ve que los grupos, sobre todo los de alto estatus, las élites, los gobernantes de varios sitios, no quiero decir que todos, pero en muchos sí hemos podido apreciar ello, no nada más yo lo he podido ver, sino otras gentes también en sitios de Guatemala, de Belice, de Honduras, y otros colegas aquí en México, es que los colores que podríamos decir que para ellos, con su gama cromática y careciendo de instrumentos analíticos como los tenemos actualmente, ciertos tonos no los comparten en otras piedras, y esos sí son los que se aseguran en general en controlar su obtención, su circulación y su distribución. ¿Qué quiero decir con ello? Por ejemplo, en el caso de Teotihuacán, tenemos que había piezas del área maya, piezas, muchas de ellas de jadeita. Sin embargo, la distribución de estos materiales dentro de la urbe teotihuacana es muy diferente. Los colores que podríamos asociar a la que, aún sin hacer estudios puntuales, con solo la simple vista o una tabla de colores, pudiéramos distinguir como jadeitas o mezclas de jadeita, están concentradas en la pirámide del Sol, la de la Luna, el templo de Quetzalcóatl, del complejo palaciego de Xala, o sea, lo que está asociado al estado teotihuacano. En cambio, en los demás barrios, centros de barrio, como plantea la doctora Linda Manzanilla, que hemos estudiado materiales de ella y de otras personas, también del barrio oaxaqueño con Verónica Ortega, hemos visto que, si bien pueden tener acceso a alguna que otra pieza de estos colores, que son como casi exclusivos de la jadeita, algunos sí, como el verde imperial, más bien ellos tienen acceso a los otros tonos de jadeita y mezclas. ¿Qué quiere decir esto? Que el estado teotihuacano, o sea, el gobierno teotihuacano, está controlando la jadeita con otras piedras, con minerales como la mica, por ejemplo, para que sea de uso casi exclusivo de el grupo político o el grupo gobernante, y a los demás centros de barrio, llamadas élites intermedias, y no quiero decir toda la población, pero una mayor libertad en su distribución, los otros tonos de jadeitas, que pueden ser, ¿no?, los blancos, verdes, verde grisáceo, rosa lila, verdes con negro, que no tienes la certeza porque hay serpentinas, mármoles y otras piedras que pueden dar esos tonos. Entonces, como no tienen la certeza que eso pueda ser jadita del Motagua en esa época, entonces eso permite que tenga mayor circulación, pero ellos, lo que digamos en su conocimiento sin técnicas analíticas como las que se usan en el mundo moderno, eso sí se encargan ellos de controlar. Entonces sí ves que, o sea, hay un mayor aprecio por lo que ellos pueden saber que sí puede ser en el 90%, 99% de los casos jadeita, ¿no? Lo mismo sucede en Templo Mayor. En Templo Mayor también tenemos que el Hueyteocalli, o el Templo Mayor como estructura, tiene la mayor cantidad de lo poco que ha salido de color verde imperial, está en las ofrendas de la estructura principal. Y en cambio en los edificios que lo rodean, ¿no?, tenemos bien poquitas piezas de jade imperial. Más bien ahí lo que abunda son los otros tonos de jadeita. Eso te está mostrando. Lo mismo pasa en Tula, pasa en Xochicalco, pasa en Monte Albán. Entonces empiezas a apreciar que sí hay, o sea, los grupos gobernantes, sí se nota que sí todos eran piedras verdes. Podríamos decir jades culturales, pero dentro de lo verde hay uno que es para ellos más valioso que otro. Y entonces, al igual que la turquesa lo veíamos, bueno, la verdadera turquesa sí se ve que ellos, aunque no puedan a veces distinguir crisocola y turquesa, sí se ve que cuando ellos a nivel macroscópico o a simple vista pueden saber cuándo es una o es otra, con estos pocos colores, sí se ve la tendencia a querer controlar y acaparar los grupos gobernantes, las élites de los gobernantes. Eso pasa incluso en el área maya. Tú puedes ver las tumbas, los entierros de varios de los sitios. Los jades de colores más bonitos, no quiero decir en todos los sitios, pero en muchos de los más importantes, ¿no? Sea Palenque, Tikal, Calakmul,
Copán, sí ves que los tonos de la verdadera, bueno, la jadeíta imperial o estos otros pocos colores que podríamos casi siempre identificar de forma correcta que son jadeitas o jadeíta con otra cosa, jadeititas, las están controlando o están concentrando a las tumbas y los entierros de élite y sobre todo muchos de los linajes gobernantes. Y no al resto de la población, pero a los que sí pueden tener esos estratos intermedios acceso a jadeitas o piedras verdes, estos colores están casi ausentes, ¿no? Entonces tú puedes ver que aún dentro del área maya sí se ve que todo es verde, pero no todo tiene el mismo valor, aunque sean la gama cromática verde, ¿no? Siempre que se habla del jade como material, como materia prima de algo, se habla de cuestiones artesanales, rituales y demás, pero nunca hubo objetos utilitarios, digamos, antes de ser utilizado como con ese valor, con ese... Bueno, es que habría que un poco tratar de entender qué podríamos decir que es utilitario, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay hachas de jade, o, bueno, de jadeíta en el área maya. Que hayan sido usadas, esa es la otra como cuestión. Arma, como armas yo no creo que hayan sido, porque sí existen, por ejemplo en Asia, espadas de jade, cuchillos, ¿no? Hay libros que tienen escritura hechos de jade. Pero aquí pues tenemos, ¿no? Algunos cinceles, algunas hachas, hachuelas. Alguna que otra sí se han llegado a encontrar que tienen huellas de uso. Quiere decir que fueron percutidas o usadas para golpear algún otro material. Hay algunos investigadores como Kazuo Aoyama que se ha dedicado a estudiar con microscopía de altos aumentos y haciendo experimentos. Ahorita vamos a hablar un poco de eso que nos faltó la vez pasada. ¿Contra qué podrían haber usado obsidianas, pedernales, ¿no? En el caso de las piedras verdes, los instrumentos de trabajo de piedra verde, pocas veces se han hecho estudios de huellas de uso, ¿no? En el caso del grupo al que yo pertenezco, nosotros nos hemos dedicado sobre todo más de una década a estudiar las huellas de manufactura, así como hablé un poco de la turquesa. Ahora voy a hablar un poco más de lo que hacemos, cómo hacemos estos estudios con la jadeita y con otros materiales, no nada más piedra verde, ¿no? La lapidaria, ¿no? Piedras preciosas y semipreciosas o cualquier tipo de roca y mineral que haya sido usado en el México antiguo, ¿no? Bueno, en Mesoamérica, incluso en norte de México, sureste de Estados Unidos, e incluso lo hemos hecho en el área andina, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Si bien, como decíamos, no podemos saber qué puede ser utilitario o no, pero los otros tipos de objetos, ¿no? Los grupos que pueden ser ornamentos, ¿no? Sean pendientes, cuentas, orejeras, narigueras, máscaras de mosaico o mosaicos nada más, pulseras, ajorcas, bueno, todo tipo de joyería, por así decirlo. Lo que nosotros hacemos, al igual que lo señalé la vez pasada con la turquesa, estudios de composición, de identificación mineral y probables yacimientos de procedencia. Y una vez que podemos más o menos saber, porque no siempre se puede en las piedras verdes, al igual que en las piedras azules, bueno, la turquesa todavía es económicamente importante, entonces todavía hay muchos estudios muy buenos. Pero crisocolas y otro no hay muchos estudios de yacimientos. En el caso de las piedras verdes, muchas de las rocas y piedras y minerales que te dije, pues quizás es la primera vez que las escuchas. Entonces, imagínate, muchas de ellas no tienen importancia económica para la gran minería, ¿no? Entonces, la jadeita sí, pero las otras no. Entonces, si sabemos que son serpentinas o serpentinitas o mármoles verdes jaspeados y eso, bueno, sabemos más o menos qué son, pero de dónde son, el problema es que te dije la gran distribución de varios estados, incluso hasta Guatemala. Saber de dónde viene precisamente, bueno, el gran problema es que se requieren estudios muy puntuales de comparación de muestras y desafortunadamente no existe todavía un estudio así de comparación de yacimientos, ¿no? A pesar de ello podemos saber si son jadeitas, serpentinas, bueno, una vez que sabemos eso, lo que tratamos de hacer es conseguimos piedras o las de que vamos a colectar nosotros en los afloramientos y lo que hacemos es análisis de huellas de manufactura, ¿no? Así lo señalaba igual con la turquesa. ¿En qué consiste esto con la arqueología experimental? Lo que se trata de hacer es, nosotros queremos saber con qué instrumentos de trabajo y técnicas de manufactura elaboraron los objetos que observamos, ¿no? Y con qué fin, no nada más es querer, sé con qué cortaron o con qué desgastaron. A mí eso es el medio, pero no es el fin en la arqueología. Yo estudio grupos sociales que produjeron estos objetos, entonces a mí me interesa saber si lo que estoy observando son piezas elaboradas localmente, si vienen
parcialmente elaboradas, si vienen totalmente elaboradas de los lugares de origen, si coinciden los talleres de los yacimientos con las manufacturas o en algún lugar del camino, como planteamos con la turquesa, se elaboran en los lugares de consumo, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a probar estos instrumentos de trabajo? ¿Cómo vamos a hacer estos experimentos? Por eso es arqueología experimental. No es de que a ti se te ocurra, oye, vamos a usar hilo de algo, ¿no? O una fibra vegetal o una lasca, ¿no? O sea, primero hay que hacer como de manera sistemática qué vamos a probar, porque si no las opciones de instrumentos pueden ser ilimitadas, ¿no? Y las fuentes de información con las que nos basamos para hacer estos experimentos están basadas en 3 fuentes, ¿no? O 3 áreas de obtención de estos datos. Una es lo poco, muy, muy poco, y a veces muy vago que nos dicen las fuentes históricas, sobre todo las de contacto. Los cronistas. A veces también imágenes pictográficas sean en códices. Casi no hay nada de época prehispánica, la mayoría son de contacto de colonia. Lo que se encuentra en los contextos arqueológicos es el utillaje, preferentemente que sea de áreas de producción de objetos lapidarios, pero si no el utillaje en general, ¿no? Sean, por ejemplo, lascas o navajas de obsidiana, pedernal, perforadores o buriles de estas rocas, metates o lajas de basalto, caliza, arenisca, riolita, granito. A veces se han encontrado, ¿no?, instrumentos, algunos perecederos como carrizos, ¿no?, que pueden ser animados con, bueno, se ponen polvos abrasivos para perforar piezas, por ejemplo, o cortar. Pulidores, ¿no?, sean en abrasivos o nódulos, ¿no?, como tipo cantitos rodados de pedernal, de calcedonia, de jadeita. ¿Materiales textiles o eso pieles, eso casi no sobrevive, para pulir, digo? Pero esa es la otra. Y propuestas de investigadores, ¿no? Y ahí pueden entrar justamente, aunque no se conserva, prácticamente nunca se han conservado aquí por cuestiones de contexto, pieles, textiles, algodones, o cosas que pudieran ser para bruñir o darle lustre a las piezas. O que tú dices, yo vi en otra parte del mundo que usaron tal material. Bueno, podemos probarlo siempre y cuando en la geología o en cuestión, por ejemplo, las pieles que son fauna, o textiles, o fibras a nivel vegetal, se puedan obtener en Mesoamérica o el continente americano, ¿no? Al menos. Porque puedes plantear cosas como el yute, que hay gente que plantea que las fibras, que hay una persona que hizo estudios y que pudo cortar con yute, con fibra de yute, piezas de nefrita, y está estudiando materiales de jade, de jadeita de Guatemala o Costa Rica. El problema es que, ¿por qué usó nefrita y no jadeita? Pues la nefrita no hay en Mesoamérica, no se usó. Lo más cercano es California y luego para arriba hasta Vancouver en Canadá. Y la segunda, el yute, aunque parezca náhuatl, es una planta de origen del sudeste asiático introducida a América con el anao de China y el galeón de Manila. Por lo tanto, debes descartar esa fibra como usada por los prehispánicos. Yo no niego que puedan haber cortado, la prueba es ese estudio, se puede cortar con fibras. Pero nosotros, no nada más yo, sino también en otros materiales de arqueología experimental, el doctor Adrián Velázquez en concha también, hemos tratado y lo hemos probado con muchísima gente de distintos centros de trabajo, alumnos e investigadores, cortar concha o piedras con fibras vegetales oriundas de Mesoamérica, como sería el ixtle, el enequén, el agave lechuguilla. En unos segundos se rompe. No importa la protección que le pongas ni el abrasivo que le añadas. O sea, se rompe que la fibra no sirve. En cambio, si tú pones un tendón o una tira de piel más ese mismo abrasivo, después de cierto tiempo se te puede romper o se te alarga, ¿no? Entonces tienes que volver a tensar el arco. Pero sí puedes cortar. O sea, no digamos que se corta con abrasivos, pero las fibras vegetales que mucha gente dice que sirven, para huesos sí sirven, que es más suave, pero conchas y mucho menos piedras no nos ha servido. Y hemos probado, te digo, no nada más yo, sino el doctor Adrián Velázquez y otra gente, con alumnos, o sea, hemos probado porque les damos clases de materiales arqueológicos, hagan experimentos y les damos conchas, piedras, todo, y ellos consiguen sus fibras de origen, locales oriundas, que digo, como enequén, ixtle. Obviamente el metal está descartado. Nosotros hemos probado también instrumentos metálicos porque, obviamente, un resultado, digamos, paralelo a este tipo de estudios que hemos hecho es el registro arqueológico y algunos otros investigadores y museos les ha interesado poder distinguir piezas falsas de piezas prehispánicas, ¿no? Y obviamente si tú encuentras que los cortes están hechos con disco de diamante, pulidos con esmeril, perforadas con fresas de dentista, con estos taladritos, pues eso no es utillaje prehispánico. Entonces si tú encuentras en la pieza que tiene esas huellas, pues eso no es mesoamericano o no es prehispánico, ¿no?
Entonces, no descartamos que, digo, hay alguno que otro instrumento metálico entre los tarascos, entre los mixtecos, pero las colecciones que se han podido estudiar con microscopía óptica y sobre todo microscopía electrónica de barrido, que es con un haz de electrones, vemos las superficies de trabajo alcanzando el 250,000 de aumentos. No llegamos a esa amplificación, pero bueno, pasamos a ver piezas a 100, 300, 600 y 1000 aumentos. Podemos llegar a más, pero ya con estas amplificaciones podemos saber con bastante precisión qué instrumento de trabajo usaron. Ahorita voy a decir cómo se hace eso. Si vamos a más aumentos, ya no nos da datos nuevos de lo que obtuvimos con estos aumentos, ¿no? No hemos encontrado en ninguna pieza del México antiguo que esté cortada o perforada o algo trabajada con metales, que sea prehispánica, ¿no? ¿Cómo hacemos la identificación de las huellas? Porque podrá preguntarme tú o el público, ¿no? ¿Cómo sabes, no? Que esto lo desgastaron con basalto o esto lo cortaron con obsidiana y no con pedernal o con abrasivo. Estas piedras que te digo que hacemos el estudio de qué piedras son y tratamos de conseguir piedras o minerales similares, basándonos en esto de las fuentes históricas, los contextos arqueológicos y las propuestas de investigadores, pues probamos cada uno de estos instrumentos de trabajo, partiendo del supuesto de que cada instrumento de trabajo y su materia prima de la que está hecho dejará huellas particulares y distintas a las demás. Es como una huella digital. Entonces, por ejemplo, los trazos de manufactura que deje la obsidiana van a ser diferentes al pedernal y diferentes a usar caliza, riolita, basalto, calcedonia, ¿no? Por ejemplo. O usar un polvo de obsidiana, una ceniza volcánica. Entonces, nosotros hacemos el experimento. Entonces, por ejemplo, yo he conseguido jadeitas o serpentinas, mármoles jaspeados, mármoles verdes, y yo agarro una jadeita, la corto con obsidiana y otra la corto con pedernal. Como yo sé con qué las corté, las observo en el microscopio óptico, el normal, y el electrónico de barrido. ¿Por qué vamos al electrónico de barrido? Porque cuando tú ves con el microscopio óptico, un corte con obsidiana y uno con pedernal son prácticamente idénticos a simple vista con el microscopio óptico. O sea, se ven rayas. Con un abrasivo no, con un abrasivo tú vas a ver paredes, o bueno, los bordes, los cantos, muy lustrosos con rayitas apenas perceptibles. Puedes saber cuando está cortada con abrasivos y cuando está cortada con un instrumento sólido. Pero entre obsidiana y pedernal o entre los distintos polvos, es una moneda al aire que tú adivines con cuál fue. Pero el microscopio electrónico de barrido nos permite solventar este problema de distinción de huellas, porque tú ves con el microscopio electrónico y la obsidiana, por ejemplo, es rugosa y tiene alguna que otra línea muy finita de 1 a 2 micras. Las micras son la centésima parte de 1 milímetro. O sea, estamos viendo más abajo de 1 milímetro las rayas, ¿no? En cambio, el pedernal dejas más o menos, no siempre, zonas aplanadas con bandas rectas paralelas de 2 a 4 micras de espesor. Es decir, el patrón es totalmente diferente entre una huella y la otra. Eso es con lo que sabemos, con lo que lo hicimos nosotros. Pero ahora, lo arqueológico. Entonces es como el juego por parejas, de encuentre las 10 diferencias, ¿no? Tú pones tus experimentos contra las imágenes a las mismas amplificaciones de las piezas arqueológicas y empiezas a ver que se parecen a unas huellas y no se parecen a otras. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? En el caso de las colecciones lapidarias, queremos saber, por un lado, cómo se hacen las piezas y reconstruir la secuencia de elaboración de las piezas o llamada cadena operativa. Y, por ejemplo, puedo saber yo, si es que tenemos los experimentos hechos de todo lo que se pudo haber empleado en su elaboración, cómo la desgastaron, cómo la cortaron, cómo la perforaron, cómo le hicieron los diseños incisos, cómo la pulieron, cómo la bruñeron. Entonces yo puedo saber toda la secuencia de elaboración. Es más, hemos reproducido las piezas con la misma secuencia de elaboración y comparado son las mismas huellas. Bueno, y tú dirás, bueno, y eso aparte de que pues puede ser para desestresarte y hacer pues interesante y hacerte un buen artesano, lapidario, o de concha, que también se ha hecho algo similar con el doctor Adrián Velázquez, es comparar colecciones. ¿Por qué? Porque resulta que si en el caso de las piedras verdes, jadeitas y otras rocas, ¿qué tal si nos encontramos, por ejemplo, sitios en donde toda su lapidaria está trabajada idéntica? No importa que estés analizando joyería o adornos en jadeita, en serpentina, en serpentinita, en mármol, en travertino. Eso quiere decir que de origen geológico diferente, todas están hechas iguales, y si encima tienen esos instrumentos de trabajo en el sitio, muy probablemente puedes pensar que están produciéndolas localmente. Otra situación, ¿no? ¿Qué tal si de toda la colección que tú estudias, por ejemplo, Palenque, que tuve la oportunidad de estudiar con mi esposa, la arqueóloga Reina Solís, el ajuar funerario de Pacal, pudimos detectar que casi toda su lapidaria, con el que le forma su ajuar funerario, está trabajada igual.
No toda es jadeita, tiene algunos otros minerales, pero están desgastándolas con calizas, cortándolas con obsidiana, perforándolas con polvo de pedernal, puliéndolas con jadeita, bruñéndolas con piel, ¿no? Curiosamente, su llamado cinturón de poder, que son 3 mascaritas de jadeita o de piedras verdes con hachuelas de otros materiales, que son unas rocas silicificadas, resulta que las hachuelas son las únicas piezas de todo el ajuar que están trabajadas diferente al resto. Están desgastadas con basalto, cortadas con pedernal, perforadas con pedernal. ¿Qué quiere decir esto? Probablemente estas hachuelas están hechas por otra gente, o al menos están hechas con otras técnicas y materiales. Y quizás eso puede explicarse que pueden estar hechas en otro lugar, en otro taller, o ya vienen hechas de otro lado, ¿no? Y el resto de la lapidaria está hecha por un mismo grupo, probablemente. Ahora, la gran incógnita es ¿dónde están hechas? Por ejemplo, eso es en el caso de la jadeita, ¿no? En el caso de Pacal siempre se ha dicho, por ejemplo, que pudo haber sido hecha o en el Motagua, pero si uno ve los talleres del Motagua, no existen piezas incisas, es decir, no están decoradas con iconografía. Y Pacal tiene, su diadema de poder tiene un junal. Eso no existe. ¿Perdón? Un junal es como una especie de rostro zoomorfo que tiene foliaciones del dios del maíz. Ay. O el llamado dios bufón. Bueno, es polémico un poco la identificación de esta deidad que tienen en el centro de su diadema de poder. Pero está decorada por incisiones. Ese tipo de piezas son ausentes en la zona de los yacimientos de jadeita. Quiere decir que en los talleres, que esa pieza más otras probablemente están hechas fuera del Motagua. Y aunque en Palenque no se ha encontrado el taller, pues un estudio que hicimos nosotros de manera muy detallada sobre la pedacería que estaba sobre el sarcófago de Pacal, resulta que durante años se trataron de armar los mosaicos que estaban sobre el sarcófago porque había cientos de pedazos, pero nunca los pudieron armar las restauradoras del Museo de Antropología. Nosotros revisamos y resulta que es que no son mosaicos la gran mayoría de la pedacería, sino es los desechos de trabajo del ajuar, porque son placas a medio cortar, pendientes partidos a la mitad para que la perforación ya no sirva, está en el borde a la mitad, entonces ya no sirve para colgarse. Pero se quedaron en la tumba. Pero encima del sarcófago, no dentro del sarcófago. Ajá. ¿Y por qué está sucediendo esto? Porque en otros sitios del área maya hacen sellos rituales los mayas, o sea, su ajuar funerario está en su tumba, pero Pacal, a diferencia de otros gobernantes mayas, por ejemplo, salvo algunas excepciones como la Reina Roja, es una bóveda donde están enterrados, no un sarcófago más la bóveda. Entonces, sobre la bóveda ponen capas de desechos de trabajo de materiales preciosos, obsidianas, jadeitas, piedras verdes. Pero como Pacal es diferente, entonces su sello está sobre su lápida de su sarcófago. Ahí es donde tenemos esa evidencia. Entonces nosotros planteamos, porque además con el nuevo armado que tuvo la máscara, pues si eran enemigos, luego hay muchos, en las estelas dicen que son enemigos un sitio con otro, y luego aliados y todo, es muy improbable que Pacal hubiera viajado a, por ejemplo, Cancún, que se plantea en Guatemala, que es donde podría haberse elaborado, aunque no checan las cronologías, pero pensemos que fue a un taller en otro sitio. Un gobernante como él, porque está hecha o sea, es un rostro, un retrato, su máscara, podría estarse arriesgando al viajar a ese otro sitio a que le hicieran las pruebas y en el camino de ida o de vuelta pues lo pudieran apresar y sacrificar, ¿no? Entonces más bien la evidencia sobre el sarcófago, sobre su lápida nos está indicando, eso sucede también con su padre, que está en el Templo Olvidado, igual en Palenque también tiene pedacería de la producción de sus ajuares, que en Palenque en algún lugar está el taller, ¿no? Y no es raro porque en otros sitios mayas he tenido la oportunidad de trabajar con gente del CEMCA, de Centro de Estudios Mesoamericanos, pero no el de México, sino el de Guatemala. Centroamérica. Hemos podido colaborar con la doctora Chloe Andrio y otras personas de allá, ¿no? Marcelo Canuto, Tomás Barrientos, de sitios como, y Arturo Temares, como Cancún, La Corona, el Perú Huacá, en donde hemos podido estudiar las tumbas de sus distintos gobernantes, hombres, mujeres, princesas. Por ejemplo, tenemos una princesa de Calakmul en el Perú Huacá. Yo he tenido la oportunidad de estudiar también materiales de Calakmul y los de Palenque. Entonces ellos querían saber si la llamada ruta real del jade, que enlaza a Cancún con Calakmul y pasa por todos estos sitios, todos tienen o no las mismas huellas de manufactura. Quiere que además había una propuesta que como Cancún es uno de los talleres más completos que se han estudiado en el área maya, una propuesta era de que ahí se elaboraban todos los objetos de jade y ya pasaban totalmente hechos a lo largo de estos sitios hasta Calakmul. Pues resulta que hicimos el estudio tecnológico con la doctora Chloe Andrio y Cancún tiene un tipo de manufactura, el Perú Huacá tiene otra, La Corona tiene otra y Calakmul no se parece a Cancún, pero se parece a uno al que tiene la princesa de Calakmul en ese sitio. Entonces, ¿qué quiere decirnos esto? No está circulando el jade totalmente elaborado.
los colores son diferentes en los distintos sitios, aunque compartan alianzas entre ellos, resulta que cada quien obtiene la jadeíta y otras piedras verdes de manera independiente. Y lo más interesante, no todos los sitios tienen máscaras, no todos tienen esta diadema de poder, Calakmul no las tiene, Cancuén, La Corona y Palenque las tienen, y los tres comparten manufactura, y el Perú, Huacá y Calakmul no, por ejemplo. Ellos sí comparten y están aliados, incluso tiene una princesa uno del otro. ¿Qué nos habla ello? Entidades políticas, alianzas, cambios tecnológicos, circulación diferencial de los objetos. Y entonces los estudios que hacemos nosotros con arqueología experimental y el estudio tecnológico, viendo patrones o rarezas de las piezas en las colecciones, y empezamos a rastrear dónde pudieron ser hechas, empezamos a hacer una rama, una telaraña de trayectorias de los materiales de manera muy interesante, y es una manera muy novedosa de ver el comercio y la circulación de los materiales. Ahora, el jade, ¿no? Eso pasa a nivel, digamos, tierras bajas, ¿no? Algo muy interesante es, habíamos empezado hablando de que los yacimientos están en el Motagua, y mucha gente, no nada más en el área de Maya, sino incluso aquí en México, casi siempre asume que si son jades o jadeitas, vienen ya hechas de los talleres del Motagua. Pero pues en el Motagua tienen instrumentos de trabajo que pues son a veces distintos a los de que hay aquí en Mesoamérica, bueno, en el centro de México, por ejemplo. Estos sitios que te hablé del Guatemala son de las tierras bajas, que no son los altos de Guatemala, no son las montañas, son el Petén de Guatemala. Resulta que varios de estos sitios tienen instrumentos de trabajo llamados pulidores de jade, que son lajas de caliza, con negativos de haber frotado orejeras, cuentas y pendientes de jade. Y esas huellas nosotros las hemos confirmado con estos estudios con microscopía y experimentos, microscopía electrónica. Eso nos está hablando que el Motagua produce de una manera joyería en jade, pero es diferente a, dentro de la misma zona maya, a los sitios que te he hablado, y que cada uno tiene sus propios talleres y tienen una manufactura y una tecnología diferente a los mayas del Motagua. Ahora lo que nos interesa a nosotros saber es, cuando salimos del área maya, ¿qué sucede con la jadeita que pasa fuera del área maya? En Templo Mayor tenemos piezas que son de jadeita, unas imperial, no todas, y no todas tienen las huellas de las piezas mayas. ¿Eso qué nos está hablando? Las que sí tienen huellas de estas secuencias de elaboración maya y son jadeitas, muy probablemente están hechas en el área maya y llegaron a Tenochtitlan, por ejemplo, o a Teotihuacán ya hechas desde el área maya. Pero cuando coinciden, difieren de esas huellas. Por ejemplo, la caliza. Aquí no, la Cuenca de México no es de calizas, es de volcánicas. Basaltos, andesitas y riolitas. Si tú encuentras la joyería en jadeita, desgastada con basalto, riolita o andesita, y no sale la caliza, probablemente no está hecha en esa zona, puede estar hecha aquí. Pero si empiezas a comparar las demás modificaciones, los mayas les gusta cortarla con océano, y aquí la cortan con pedernal. A los mayas les gusta pulirla con cantos rodados o pulidores de jadeita, y acá les gusta pulir con cantos rodados de pedernal. Entonces empiezas a ver que ya empiezan a hacer tecnologías diferentes, porque son grupos diferentes y cada quien tiene preferencia cultural por trabajar sus objetos y darle su sello, digamos como nosotros, nuestra ropa, nuestros objetos, made in China, made in México o en México. Digamos que sería eso lo que estamos tratando de buscar nosotros, un sello que le dé su lugar o su región de elaboración. Emiliano, déjame recordarle a la gente que nos Sí. está escuchando que estamos en Radio INA, que estamos en Somos Nuestra Memoria, que estamos platicando sobre el jade en Mesoamérica con el doctor Emiliano Melgar a través de www.ina.gov.mx. Y quisiera continuar preguntándote, has mencionado muchas veces los talleres, Sí. y las piedras cómo han sido trabajadas, pero ¿se han encontrado también los instrumentos? Sí, como justamente es lo que decía, estas lajas o metates de caliza, por ejemplo, en estos sitios que hablé de Guatemala, Sí. incluso en Calakmul también se han encontrado, son como metates de caliza, pero sin soportes, y tienen negativos, es decir, como si fuera plastilina, tú hubieras presionado donas de piedra, y queda el negativo de lo que se estuvo frotando. Ese es el negativo que Sí. dices. Entonces eso se ha encontrado en todos estos sitios, y nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiar estas colecciones y hemos confirmado que no en todos los casos se están desgastando con ese tipo de rocas calizas. Lo interesante es por eso te digo que nos interesa ver las colecciones completas. Cuando tú encuentras que alguna de las piezas o la joyería o la lapidaria de estos sitios no sale con los instrumentos de trabajo que hay en el sitio, y lo más importante, solo tienes los objetos terminados, no tienes materia en bruto, piezas a medio elaborar o preformas, probablemente estas piezas ya llegaron hechas. Y eso es a lo que iba cuando ya empezamos a irnos del área maya hacia acá. En Teotihuacán, en Xochicalco, en Tula, en Templo Mayor,
están estas piezas de jadeita que sí coinciden, son jadeitas y coinciden con manufacturas de las tierras bajas mayas o el Motagua. Pero lo interesante es como, por ejemplo, en Templo Mayor tenemos un rostro de Tlaloc que está hecho en jadeita, pero sus huellas de manufactura ni son calizas ni están pulidas con jadeita, sino son basaltos, obsidianas y perforados con pedernal, que esa es una manufactura que al menos el doctor Adán Velázquez y yo planteamos que es del estilo imperial Tenochca, ¿no? O sea, es una manufactura Tenochca a pesar de ser una piedra de Guatemala. Entonces lo que a mí me interesa mucho, y es como si recuerdas la vez pasada con la turquesa, no porque sea del norte o las turquesas vengan del norte, vienen ya hechos todos los materiales o los adornos de turquesa desde los lugares del norte o del sureste de Estados Unidos. Pero si nos empezamos a ver las colecciones completas, resulta que las piezas con manufactura maya llegaron a remontar hacia el norte hasta la Huasteca. Hemos tenido la oportunidad de estudiar materiales de Tamtoc, por ejemplo, en San Luis Potosí, y dentro de la joyería de este sitio encontramos pocas piezas de jadeita. Ya hicimos los estudios, es jadeita del Motagua porque las hemos comparado a nivel de composición, pero la manufactura, bueno, incluso había 2 piezas que tenían iconografía maya, pero había que confirmar porque podría parecer maya pero fuera hecha por los huastecos. Su manufactura es idéntica a las piezas que te estuve hablando de Calakmul o de Cancuén, de la Corona, de Palenque, ¿no? O del Motagua. Pero si yo comparo esas pocas piezas de jadeita de Tamtoc con el resto de joyería o adornos de lapidaria del sitio, resulta que son las únicas piezas que están desgastadas con caliza y pulidas con jadeita. El resto de su lapidaria de Tamtoc son cuentas de calcita. La calcita parecen como gelatinas de color amarillo, verde y blanco. Es una roca carbonatada que hay en la región. Entonces, ¿translúcida? Sí, es translúcida. Es típica de los sitios huastecos. Su manera de elaborar esas cuentas es bien diferente a las cuentas de jadeita del mismo sitio. Pero lo más importante, tenemos bloques o trozos en bruto de la calcita, a medio perforar, a medio desgastar, a medio cortar, y de las piezas de jadeita solamente las piezas terminadas. Y además no existen pulidores de jadeita ni metates de caliza en Tamtoc. Y en cambio sí tenemos los instrumentos de trabajo, y bueno, están las rocas y son locales, de las calcitas, por ejemplo. Eso te está hablando que este tipo de joyería o lapidaria está hechas en la región o en el sitio, y las otras ya llegaron hechas al sitio. Y por manufactura empezamos a rastrear de dónde vienen, y resulta que su secuencia de elaboración completa es del área maya. Entonces, para que veas cómo, así como hablamos de la vez pasada que las turquesas van bajando, acá las jadeitas van subiendo. Y para el centro de México, cuando hablaba, ¿por qué vamos a ver cuándo sí son mayas y cuándo no? El utillaje o los instrumentos de trabajo que tenemos talleres, ¿no? Por ejemplo, hay un taller que encontró la doctora Mari Carmen Serrapuche en Nativitas, ahí cerca de, no aquí la Ciudad de México, sino Nativitas, Tlaxcala, ahí cerca de Xochitecalt. Encontraron cientos de pedazos en bruto de jadeita, algunas piezas terminadas, algunos objetos a medio elaborar, y unos unas como cantitos de basalto, que se cree que eso se usó para desgastar o para darles forma, y algunos otros, ¿no? Obsidianas o pedernales, ¿no? Ahí tenemos los instrumentos asociados a las evidencias de producción. Pero en el centro de México, si tú revisas los talleres o los contextos, pues son de rocas volcánicas, aunque hay algunas importaciones, ¿no? Tenemos perforadores de pedernal, cuchillos de pedernal, que el pedernal no es de aquí de la cuenca. O es de Valle de Morelos, por ejemplo, Huastepec, o viene de la región de Tula, hacia arriba, ¿no? Que son zonas de calizas. Pero cuando tú estudias las colecciones del centro de México de jadeita o de algún otro material lapidario, y tú ves que los instrumentos de trabajo que han salido, sean del formativo, clásico, posclásico, epiclásico, la temporada que tú quieras, del centro de México, o bueno, la cuenca de México, los talleres o los contextos, por eso digo que no siempre, aunque tratamos de que sean de talleres, sino en las casas domésticas. O sea, si hay en los talleres navajas de obsidiana y en las casas domésticas navajas de obsidiana, bueno, nos pueden servir ambos contextos para hacer estudios. No siempre hay talleres, entonces nos basamos en lo que sale en general en su lítica, ¿no? Tú revisas la lítica de la Cuenca de México y mayoritariamente es desgastadores o metates de andesita, de basalto o de riolita. Navajas, lascas o el instrumento de corte que tú quieras, de distintos nombres que podemos dar, de obsidiana, y muy poquitos de pedernal. Los hay, pero los hay de pedernal. Y muchos cantos rodados o pulidores de calcedonia y de pedernal. ¿Recuerdas cuando empecé a hablar de qué usan los mayas de las tierras bajas para trabajar sus jades? Casi no salió ninguno de los instrumentos que dije. A ellos les gusta las calizas, lo que comparten son las obsidianas, en algunos casos, en otros no. Hay otros sitios mayas que les gusta usar pedernal.
Usan polvo de pedernal, acá les gusta el pedernal sólido, aunque aquí hay veces se puede usar el pedernal en polvo. Pero lo más importante es la caliza y los pulidores de jadeita. Aquí no encontramos, en ningún sitio arqueológico se ha reportado un pulidor de jadeita. Entonces ya tenemos mínimo 2 instrumentos de trabajo de su secuencia de elaboración, uno al principio de la elaboración y otro al final, que no los tenemos aquí. Entonces eso nos está hablando que de inicio y de fin, muchas piezas sabemos cuándo están hechas en el área maya y cuándo no están hechas ahí y pueden estar hechas acá. Entonces es por eso que hacer estos estudios del jade y comparar no una o dos piezas, sino colecciones completas, ver patrones, ver cuál es la generalidad en la colección y cuáles son las piezas aisladas, es que nos permite saber, mira, estas piezas de jadita u otra piedra verde están hechas en la comunidad o en el sitio, cuáles pueden venir hechas de otro lado, y no siempre todas vienen hechas del Motagua, porque ese es uno de los grandes mitos, al igual que la turquesa vimos la vez pasada. No donde está, o sea, no porque el objeto está hecho en una materia prima foránea al centro de México, en este caso, sean jadeitas o sean turquesas, necesariamente el objeto ya viene hecho del lugar de origen. Eso es algo que en las investigaciones que desarrollo con el equipo de trabajo con el que yo colaboro, estamos buscando. Emiliano Melgar, se sabe que, tú me lo aclararás, que al jade le daban mayor valor que al oro aquí en Mesoamérica. ¿Qué es lo que lo hace tan importante, tan diferente? Hasta cuando llegaron los españoles lo despreciaron porque Moctezuma le mandó a Cortés regalos de jade y Cortés decía, pues, ¿qué son estas piedritas? ¿No? Exacto. Pero ¿qué es lo que le da ese valor simbólico, religioso? O sea, que se le asocia mucho con la cuestión, digamos, ritual, que tiene que ver con el acompañamiento a la muerte o con la fertilidad, con el agua, con un montón obviamente los criterios de valor que tenían los grupos prehispánicos son diferentes a los de los españoles y a nuestra época actual. Y bueno, para ellos las piedras verdes, no solo la jadita, sino los llamados chalchihuites, que son materiales preciosos, su valor realmente estaba en parte por su lugar de origen. No quiere decir esto solamente el Motagua, sino las piedras verdes, no sean jadeitas, serpentinas y algunos otros tonos de este tipo de minerales. Tú los puedes encontrar, pues estuvimos hablando que, por ejemplo, la Sierra Madre del Sur, muchas de estas piedras se dan en el Balsas, otras se dan en los ríos que están en Chiapas y los otros en el Motagua. Si tú has llegado a visitar alguna de estas zonas, generalmente, ¿cómo son estos paisajes? Pues es mucha agua y son verdes. ¿Recuerdas que la vez pasada hablamos de la turquesa y que son zonas desérticas y está asociada al fuego, a lo ígneo? Las piedras verdes, los chalchihuites, las jadeitas, no. Están asociadas a la fertilidad, el agua, lo verde, las plantas, la vegetación, la regeneración, las aguas petrificadas. Y si tú ves su entorno geológico, a diferencia de las turquesas, que es lo seco, el desierto, el fuego, los adornos de turquesa están asociados al linaje, al poder. Las jadeitas también, o sea, hay cuentas que son restringidas al grupo gobernante, pero sus adornos o sus atributos están asociados más bien a deidades terrestres, a deidades pluviales, telúricas, y sus contextos geológicos pues son zonas de verdor, selvas, bosques de niebla, bosques templados. Es lo verde, o sea, es digamos una oposición total, esta cuestión de los opuestos complementarios de Mesoamérica. Y en este caso, el que vengan a veces del sur, ¿no? De la región del sur o del sureste, o sea, lugares para ellos considerados sagrados o exóticos también. O sea, los mexicas, por ejemplo, nunca llegaron a conquistar la zona del Motagua. Entonces, que venga de un lugar que consideras lejano, exótico, foráneo, difícil de obtener, eso les puede dar también mucho valor, ¿no? Entonces, si a eso le sumas que los verdes o cafés, porque también, o sea, no hay que pensar que nosotros cuando dicen dibuja agua y nosotros ponemos agua azul, estamos viéndonos muy idílicos, como si estuviera en la costa de Quintana Roo, ¿no? Tú cuando ves los ríos, ¿de qué color son? Generalmente son verdosos, cafés, amarillos, porque tienen limo, tienen plantas. Claro. Esos colores tienen las piedras. Y por ejemplo, en el Templo Mayor tenemos vasijas, tenemos ollas que están acostadas y tenían zarzales de piedras verdes que estaban vaciándose en cajetes. Es decir, ahí está la prueba material. Incluso en los códices tú ves las fuentes de agua y tienen chalchihuites. Es las aguas petrificadas, ¿no? Entonces ahí podemos ver que mucho del valor de estos materiales verdosos puede ser que justamente están relacionados con el agua, porque ahí se aplica, como a veces se hacen como propagandas de alimentación y todo, pues el agua es vida, ¿no? Entonces en este caso sí tienen mucho que ver, y por eso deidades de lluvia, de fertilidad, de vegetación,
tienen que ver con las piedras verdes, ¿no? Esto que le ponen un jade en la boca a los muertos. Muchas veces se dice que es, digamos, a veces de manera muy simplista, como en el mundo romano, que les ponían monedas para darle al barquero que te atravesaba hacia el inframundo. Uh-huh. En este caso se dice que podría haber servido algo así, o si no también el último aliento de vida, porque pues se supone que no a veces es en la boca, a veces incluso en las esculturas, no nada más en los muertos, les ponen el corazón de piedra verde, porque al fin y al cabo ese sería como su último aliento de vida, o es algo que se mantiene más allá de nuestro mundo terrenal, ¿no? O sea, y como sobre todo la jadeita, las serpentinas, otras piedras, dependiendo del tipo de suelo, sí se pueden deteriorar y perder su color. La jadeita es rarísimo, sí se puede llegar a dar, pero tiene que tener unos procesos de alteración sumamente fuertes para que pierda el brillo o incluso se llegue a carcomer. Se mantiene, ¿no? Y entonces para ellos la jadeita o ciertas piedras verdes eran perennes, ¿no? Y entonces eso les daba como un último aliento de vida, porque para ellos el verdor era justamente vida, ¿no? Incluso se las ponían en otros orificios del cuerpo, ¿no? Para también un poco para que no se saliera este último aliento de vida, que se guardara. Incluso leí por ahí que hacían hasta velos que tenían piezas de jade para impedir que se fuera. Bueno, esas ya son propuestas de qué puede pasar el ánima, no sé. Pero sí, sí tenemos incluso pues vestimentas, ¿no? O sea, garra de jaguar y otros. En el caso del área maya tenemos que hacen vestimentas semicirculares o incluso cruzadas de piezas de piedra verde mezcladas a veces con concha, con otros materiales, ¿no? ¿Qué piedras arqueológicas o piezas arqueológicas podrías sugerirnos conocer para ver esta demostración de, digamos, como las grandes piezas de bueno, una pues es el ajuar de Pacal, ¿no? Otras, bueno, están pues el entierro de garra de jaguar que se puede visitar en Calakmul, en Campeche, en el Baluarte de San Miguel estaba, no sé si sigue ahí, pero bueno, ahí yo lo llegué a ver la última vez. El nuevo Museo del Mundo Maya tiene un montón de piezas bellísimas y pueden ver los distintos colores, por eso decía que no todo es jadeita, ahí uno puede ver, pero si uno ve cuáles son piezas de tumba y cuáles no, empiezas a ver, mira, los colores más esmeraldas o más metálicos, vitrificados, sí están apareciendo en las tumbas, y en cambio los entierros o las casitas de algunos grupos intermedios, ahí tú ves otros tonos de piedras, ¿no? Y obviamente el Museo de Antropología, no nada más en la sala maya, si uno visita las distintas salas, uno va a poder apreciar que hay otros colores y otras culturas que tuvieron acceso, ¿no? Incluso no todo era realmente verde, ¿no? Se plantea que para el caso de los olmecas, aunque sí tuvieron muchas hachas de piedra verde, como la ofrenda 4 de la venta, también está el llamado azul olmeca, que es un tono de verde que es más hacia un azul, y que a ellos les gustó más y que desaparece o casi no existe en contextos posteriores, ni los mayas ni otros grupos, y se pensaba que no, en el Motagua no están todos los yacimientos, que eso también ya se ha planteado que no todo está en el Motagua, parece ser que sí, o sea, los estudios de composición demuestran que debe existir quizás algún otro yacimiento. Pues se decía que el azul olmeca o estos tonos de jadeita azul no estaban en el Motagua, y resulta que hace unos años con un huracán se deslavó uno de los afluentes del Motagua y ahí estaba el yacimiento. Ahora la pregunta que surge es, ¿no será otro huracán en ese entonces que tapó con toneladas de tierra esta pequeña veta y por eso los demás grupos posteriores ya no la usaron, hasta que otro efecto de la naturaleza, en este caso un huracán, volvió a deslavarlo y pudo volverse a confirmar que existía el azul olmeca en el Motagua? ¿El valle del río Motagua todavía produce jade hasta la fecha? Sí, todavía tiene, muchas de las joyerías y empresas que se dedican a producir adornos en jade o exportarlo, porque China, por ejemplo, es muy demandante en jades. Sí. Hay estudios que se han hecho en los mercados actuales de jades que están circulando en los mercados de China, y una tercera parte son jadeitas del Motagua. O sea, están exportándolas, ¿no? El gran problema es cómo se exportan. A veces sí es legal y a veces la mafia china está llevándose. En la noche están saqueando, eso me comentaban los arqueólogos de Guatemala. Con maquinaria pesada se están llevando varias vetas de jadeitas en Guatemala. Entonces, estudiar los yacimientos sí está un poco peligroso porque o es propiedad privada o está estos grupos que quieren exportar de manera ilegal toneladas de jadeita a el consumo masivo que tienen en China, ¿no? Porque ahí sí también tiene mucho valor simbólico.
Y como ellos ya se han agotado varios de sus yacimientos, pues están usando jade de Burma, de Myanmar o de otros países, ¿no? Aquí en América entonces, bueno, en Mesoamérica ya mencionaste que es aquí el Motagua, pero hay algunos otros yacimientos a nivel continental. De jadeíta que se haya demostrado, hay en las Antillas. Se ha propuesto que en Cuba hay otro yacimiento, pero esas piezas no circulan para Mesoamérica, circulan entre los arawak y grupos taínos, que son los que habitaban las islas de las Antillas, ¿no? Para el caso de Norteamérica, hasta donde yo sé, las piedras verdes que se han estudiado son más bien nefritas, ¿no? Están en California, están en Vancouver. Si tú vas a Canadá, por ejemplo, te venden joyerías en la forma de la flor de maple o osos, alces, bueno, la fauna ya del Ártico más bien, hechas en este jade, ¿no? Porque al fin y al cabo jade es nefrita y jadeíta, ¿no? Pero hasta donde yo conozco, lo que he leído, más bien son nefritas, no son jadeitas. Y eso sí, no tenemos. Por eso es esa discusión que decía que en Mesoamérica no existe el jade verdadero. La nefrita es más suave que la jadeita, pero esa, digamos, en términos académicos es la que se considera quizás el que debería llamarse jade. Y la jadeita es un poco más dura. Pero, digamos, en términos arqueológicos, esa es la que predomina en Mesoamérica, ¿no? La vez pasada nos trajiste tu tesis de doctorado. ¿Nos podrías platicar de qué fueron tu tesis de licenciatura y la de maestría, que además tienen unos premios importantes, según veíamos en tu currículum? La de licenciatura es del área maya, tiene que ver con arqueología experimental y explotación de recursos marinos en la costa de la bahía de Chetumal, en los límites con Belice, en Quintana Roo. Y ahí lo que hice fue hacer el estudio de todos los ajuares de concha que había en el sitio y también el utillaje, porque ellos tienen, aparte de lítica, tienen instrumentos de trabajo. Ahí sí tienen martillos, punzones, hachas hechas en caracoles, ¿no? Y lo que yo detecté es que los gobernantes del sitio, en el clásico temprano y tardío, se hacen sus propios adornos, importan materiales, basaltos, obsidianas, las zonas de calizas, y hacen su joyería en concha. Incluso hay mascaritas en concha, hay una vestimenta de concha nácar muy bonita que armamos, como las que están en las estelas, este tipo de parafernalia. Pero en el posclásico la región queda abandonada y de pronto llegan grupos putunes e itzáes asociados a Chichén Itzá o a Mayapán, y con los estudios que yo hice de tecnología con microscopía electrónica detecté la llegada de ellos porque cambia la manufactura de los adornos de concha y están haciendo ofrendas a las ruinas de Oxtanca desde otro sitio que es como un mini Tulum que está amurallado, que es del posclásico tardío, ¿no? Entonces eso es lo que yo trabajé de licenciatura. Y en la maestría lo que yo estudié fue los objetos de concha de Xochicalco, y ahí lo que yo hice fue estudiar todas las ofrendas y entierros de adornos de concha, y encontramos el lugar donde se elaboraban las piezas dentro de la Acrópolis, que es el complejo palaciego de Xochicalco. Es decir, la producción era palaciega y los adornos que hacían en este taller no circulaban por todo Xochicalco, solamente en la plaza principal. ¿Qué quiero decir con ello? Están en los contextos de la Acrópolis, en la pirámide de las serpientes emplumadas y en el templo de las estelas. En cambio, tengo detectados otros adornos de concha que circulan hasta afuera de la zona amurallada, en otros cerros e incluso en las planicies, y esos, como son piezas de más fáciles de elaborar y tienen distintas técnicas de elaboración, o sea, no se ve que haya una estandarización tecnológica, por lo tanto no hay un grupo pequeño que los hace, no hay quien supervisa la calidad del trabajo como si es este taller. Entonces esos tienen mayor diversidad de manufacturas, ¿no? Entonces en la tesis de maestría lo que hice fue justamente tratar de demostrar si toda la joyería en concha, no en piedra en este caso, estaba hecha igual, y si había un taller o más talleres. Y incluso detectamos el taller en la misma Acrópolis de Xochicalco, ¿no? ¿Te pueden consultar tus tesis? Sí, están, bueno, la de licenciatura está publicada por el INA en la colección Premio SINA, ya que tuvo el premio a mejor tesis de licenciatura. La de maestría estoy haciendo los trámites, tuvo mención honorífica a mejor tesis de maestría, pero está en mi página de academia.edu, ahí se puede descargar porque la UNAM... ¿La página cuál es? Bueno, mi nombre, y es en estas páginas tipo Facebook, pero no es Facebook, estas son académicas. Se llama academia.edu. Y ahí tú pones mi nombre, y bueno, muchos investigadores, miles, ahí suben sus trabajos, ¿no? Y yo lo que he subido ahí son mis dos tesis que no están disponibles como la de licenciatura, que son la de maestría y doctorado,
pero los archivos que permite la UNAM, porque esos son los que permite circular si uno tiene cuenta de la UNAM, entonces esos son los que yo he subido para el público que quiera. Hay que poner tu nombre completo. Con poner Emiliano Melgar, ahí sale. Nada más. Y ahí salgo analizando la máscara de Pacal, por ejemplo, ¿no? O sea, saben que soy yo porque sale hasta una foto de quién es el investigador y salen más de 50 artículos que tengo. Tengo 2 libros. Y bueno, salen algunas ponencias, incluso tenemos ahí los avances del monito de obsidiana que lo estudiamos, ¿no? En colaboración con la curadora de la Sala Mexica, la maestra Bertina Olmedo, ¿no? Y otra bibliografía. En el caso de los jades, pues bueno, ¿no? Hay, para el público en general pueden consultar este catálogo que salió muy bonito de Piedras del Cielo, Civilizaciones del Jade. Yo colaboré en él, incluso hablando de los mexicas, pero digo, está escrita tiene cosas también para los arqueólogos o el mundo académico, habla de China, pero también está escrita en un lenguaje muy sencillo y muy bien ilustrado para el público en general. Y ya estudios más puntuales, pero muy amplios, con el cual uno puede derivar en la bibliografía. Está este libro para mí, una de las restauradoras que mejor ha armado máscaras de jade, Sofía Martínez, el de Rostros de la Divinidad, ¿no? Ese también es sumamente importante, los estudios que se han hecho. Y ya estudios, pero ya un poquito, digamos, es para un poco más de iniciados, pues está Jades y Piedras Verdes, que es un libro que publicó el INAH hace un par de años. Y bueno, y están los clásicos, ¿no? El libro de Precolumbian Jade, de Foshak, que ese es como el básico para empezar a ver composición, geología, cuestiones de manufactura. Y otro clásico, pero muy bonito, aunque no lo lean el público, pero los arqueólogos sí, pero incluso para el público es muy ilustrativo, es el de Los Jades del Cenote Sagrado de Chichén Itzá, de Tatiana Proskuriakov, ¿no? Está en inglés, pero uno ve cómo ella está estudiando y cómo clasifica el material, es impresionante, ¿no? Entonces, digamos que ya de ahí uno, pues de esos libros, uno ve la bibliografía y ya uno se puede empezar a derivar a cosas muchísimo más especializadas, ¿no? Pues como siempre no sabemos cómo concluir porque quedan muchos temas pendientes, pero con esto concluimos por esta ocasión. Muchas gracias, Emiliano Melgar, por esta conversación. No, gracias a ti, Juan, y pues mil gracias nuevamente por abrirnos este foro para hablar de lo que hacemos en el INA, ¿no? Muy bien, pues así desde la conducción un servidor, Juan Stack, da por terminada esta charla, que fue posible gracias a la generosa participación de Emiliano Melgar con el tema de el jade en Mesoamérica. A nuestros escuchas los sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.gov.mx. Agradecemos como siempre el apoyo de Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario. Es una realización de la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio del INA a cargo de Gabriela Marentes. Producción, Evanibaldo Morales. Control técnico, Joel Cuautle. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.